está relacionado a todo lo que es la parte de mi activo circulante, ¿no? Y también, otro segundo grupo, es los activos fijos tangibles y los activos fijos intangibles, ¿no? Entonces vamos a establecer aquí dentro de nuestras decisiones de inversión que vemos que está relacionado a nuestro, si lo vemos dentro de nuestro estado de situación financiera o balance general, ¿no? Que es un estado financiero, se relaciona con la parte de los activos, ¿no? Nosotros, desde un punto de vista, bueno, contable, siempre hemos dicho que los activos son bienes, ¿no? Bienes y derechos que posee la empresa, ¿no? Que tiene control la empresa. Pero sin embargo, ya viéndolo desde un punto de vista ya financiero, nosotros no podemos verlo solo como un activo, ¿no? Es lo que me va a representar en todos los rubros que yo he hecho o he invertido, ¿no? Todo lo que he invertido. He invertido en, ¿no? He hecho una inversión, ¿no? En las facturas por cobrar, las cuentas por cobrar, inventarios, ¿no? Parte de activos fijos, tangibles, otro de activos fijos intangibles, ¿sí? Entonces nuestras decisiones de inversión están vinculadas, ¿no? A cómo vamos a decidir esa distribución de qué invertir, ¿no? ¿En qué vamos a invertir? ¿Vamos a invertir en comprar acciones, comprar bonos? ¿Vamos a invertir en adquirir mayores inventarios, ¿no? Para poder realizar mis ventas, ¿no? Para poder que estos inventarios roten y se conviertan pues en unas cuentas por cobrar finalmente. Necesitamos, dentro de estas decisiones de inversión, necesitamos comprar activos fijos tangibles como computadoras, muebles, instalaciones, ¿no? Adquirir activos fijos intangibles, quizá como un software, ¿no? Un software administrativo. Entonces, nuestra decisión está basada en esto, ¿no? ¿En qué vamos a invertir? Pero esta primera parte de la inversión, pues tiene que ver también con otros puntos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tema del riesgo, el tema de la liquidez, ¿no? Para que nosotros podamos decidir cuál es la mejor opción, ¿no? Si nosotros deseamos adquirir, por ejemplo, decidimos en expandir, ¿no? Expandir pues nuestro mercado, nosotros vamos a necesitar, probablemente, vamos a necesitar equipos, ¿no? Para poder aumentar la capacidad de la planta que podríamos tener, ¿no? Dentro de una industria, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos probablemente a tener que tener dos, tres opciones, ¿no? De las cuales voy a tener que evaluarlas para ver cuál de ellas es la que se hace más viable y la que permite pues obtener pues una mayor liquidez, un menor riesgo, ¿no? Y de esta manera pues optar por esa alternativa, ¿sí? Pero por otro lado, también tenemos lo que son las decisiones de financiamiento. Pues estas decisiones de financiamiento hace referencia a las fuentes, ¿no? A las fuentes o estos recursos de los cuales nosotros vamos a obtener por parte de proveedores, ¿no? Como son las cuentas por pagar comerciales, de préstamos bancarios, ¿no? De cuentas por pagar a SUNAT, por ejemplo, ¿no? Dirán, pero profesor, nosotros le tenemos que pagar a SUNAT, tenemos la obligación. Pero nosotros no podemos verlo de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos que ver por qué llamamos decisiones de financiamiento. Porque si yo estoy dejando de pagar y estoy mostrando una obligación dentro de este esquema o este estado financiero, que es el balance general, nosotros lo que estamos evidenciando es que tengo la obligación de pagar porque me estoy financiando, ¿no? Estoy dejando de pagar para que yo pueda invertirlo, ¿no? Si yo tengo cuentas por pagar
Comerciales estoy trabajando con esa plata de mi proveedor para poder invertirlo. ¿En qué? Para invertirlo en inventarios, para invertirlo en cuentas por cobrar, ¿sí? Entonces, esa es la idea dentro de lo que nosotros tenemos que ver un, un estado financiero, ¿no? Para, como es el balance general, y nosotros podamos ver qué financiamiento vamos a optar para que podamos realizar inversión, ¿no? Dentro de estas decisiones de financiamiento, pues lo podemos tener tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿sí? También tenemos pues una parte de una deuda bancaria, puede ser a largo plazo, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de los bonos, también pues que son generalmente pues a largo plazo. Y también tenemos otra parte, ¿no? Dentro de las decisiones de financiamiento. Esta primera parte que acabo de mencionar, pues está relacionado a esos recursos que provienen de terceros, ¿no? Que son fuentes, ¿no? Que son de acreedores. Acreedores, ¿por qué? Porque son aquellas personas, organizaciones, empresas a las cuales pues no tienen alguna injerencia o alguna relación ahí con la empresa, ¿no? Pero por otra parte, dentro de las decisiones de financiamiento, no solamente tenemos los recursos de terceros, ¿no? Sino también podemos financiarnos por, los, por recursos propios. Y estos recursos propios se refiere pues a la parte del patrimonio. ¿Por qué patrimonio? Porque son los recursos de los cuales los socios, ¿no? Han aportado un capital, ¿no? Y se visualiza pues a través de las acciones que ellos tienen, ¿no? Y también las utilidades que se han producido, ¿no? Entonces, para resumir, las decisiones de financiamiento, pues tenemos dos grupos, ¿no? Financiarme de terceros, ¿no? Así como financiarme de manera propia. Eso es muy importante saber diferenciar, ¿no? Entonces, dentro de estos dos grandes grupos, pero generalmente dentro de las decisiones financieras lo que nosotros tenemos que manejar, pues, son las decisiones, pues, a corto plazo. ¿Por qué? Porque es lo que en mi día a día yo requiero, ¿no? O invertir o financiarme para poder operar, ¿no? Para que mi giro de negocio continúe, ¿sí? En el caso, pues, de un largo plazo, tomaré estas decisiones dependiendo, pues, de los objetivos estratégicos que pueda tener la empresa, ¿no? Quizá incrementar pues el volumen de ventas, lo cual va a exigir de que tengamos mayor capacidad de equipos, ¿no? El hecho de contar también con software o otros intangibles que también, pues, de una manera estratégica va a permitirnos que crezcamos, ¿no? Entonces, muy aparte de esto, tenemos que tener en cuenta que nuestros recursos propios que hemos visto en decisiones de financiamiento, también hay un tercer grupo que le llamamos decisiones de dividendos. ¿Por qué? Porque así como en el caso del financiamiento o recursos de terceros, se les paga un interés que está plasmado y pactado dentro de una tasa de interés, también los socios esperan recibir algo, ¿no? Por ese capital, esa forma, esos recursos propios que ellos han financiado, ¿no? Y ellos están esperando recibir por ese capital, ¿no? Si produce la empresa utilidades, pues están esperando recibir un dividendo, ¿no? Un dividendo. Esperan recibir un dividendo. Pero lógicamente este dividendo será recibido también siempre y cuando pues la empresa también cuente con la liquidez para poder cumplir con esa obligación, ¿sí? Pues bueno, dentro de los objetivos, el objetivo financiero, dentro de estas dos decisiones que tenemos que considerar, ¿no? El gran objetivo aquí de estas decisiones, pues, es mm, maximizar el valor de la empresa, ¿no? La importancia de trabajar en una estrategia de a ver cuál será la estructura de financiamiento que yo debería tomar, ¿no?
por ejemplo, un 40%, ¿no? Con recursos de terceros y un 60% a nivel de porcentajes, ¿no? Con recursos propios, ¿no? ¿En qué voy a invertir? Pues voy a invertir en aquellos bienes, ¿no? Que sean al corto plazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el gran objetivo, ¿no? De ambas decisiones, llegar al objetivo, ¿no? Financiero, el cual es maximizar el valor de la empresa, ¿no? Y la financiación habríamos hablado que tiene que ver con un costo de capital, ¿no? Sabemos que ese financiamiento cuesta. Habíamos hablado en el caso del recurso de terceros, que hay un financiamiento por parte de ellos, ¿no? Y esperan recibir un interés, ¿no? Pactado pues con una tasa. Y por la parte del costo de recursos propios, pues es lo que nosotros vemos, ¿no? Que los socios y accionistas esperan recibir, ¿no? A través de los dividendos, ¿no? Entonces, eso representa, pues, si no se maneja de una manera adecuada, pues representa un riesgo financiero. ¿Por qué un riesgo financiero? ¿No? Porque tenemos que ver, ¿no? Tomar en cuenta, ¿no? La capacidad, ¿no? Si vamos a estar en la capacidad de devolver esa deuda, ¿no? Y si vamos a retornarle ese beneficio, ese dividendo al accionista, ¿no? Entonces, hay que ver esos puntos, ¿no? Nuestras decisiones financieras por la parte de financiamiento, tienen que ver, hay que tomar en cuenta esta variable muy importante, ¿no? El riesgo financiero, ¿no? Estamos en la capacidad de devolver la deuda, estamos en la capacidad de devolver también ese beneficio, ¿no? Disponible para el accionista, ¿no? El cual, en otras palabras, es el dividendo, ¿no? Y por otra parte, la inversión que me representa, pues, la rentabilidad económica. ¿Por qué la rentabilidad económica? Porque este conjunto de bienes, ¿no? Que pueda tener derechos, pues me va a permitir seguir produciendo, ¿no? Generar una utilidad, ¿no? Y tenemos que tener bastante cuidado con el manejo de estos recursos en los cuales se han invertido para que la situación económica, la cual está reflejada por el resultado, ¿no? De las operaciones, del giro del negocio, ¿no? Lo hagamos de una manera eficiente, ¿no? El cual me pueda resultar una utilidad. Em, Tenemos que tener en cuenta también, ¿no? Los gastos de los consumidores. ¿Por qué? Porque son ellos los que, como se dice, ¿no? Van a consumir y van a permitir, pues, de que esa inversión crezca, ¿no? Y se tenga una mayor rentabilidad económica. Los precios de los productos también, ¿no? Tener en cuenta los precios de los productos y el sistema de producción. Si estamos en la capacidad también de poder producir las unidades, ¿no? Las unidades o la cantidad que el mercado está requiriendo, ¿no? Si vamos a satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces, ese es el gran objetivo, ¿no? Para tomar estas dos decisiones, ¿no? Acá se toman las decisiones de inversión y financiamiento con el objetivo de llegar a maximizar el valor de la empresa. Pero también dentro de lo que hemos dicho, ya vimos que la parte de la inversión trata de maximizar la rentabilidad y por otro lado, en lo que son las decisiones de financiamiento, pues yo trato de tomar esas decisiones para poder minimizar el costo del capital, ¿no? Pues lo que queremos decir en pocas palabras es pagar menos, ¿no? Me financio de una manera a bajo costo, ¿no? Para poder maximizar mi rentabilidad que está reflejada en la inversión. Bueno, dentro de la función financiera, ¿no? Surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas pueden surgir dentro de estas decisiones financieras que hemos visto, ¿no? O las de inversión y las de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, pues una pregunta que puede surgir, ¿no? ¿Qué dimensión debe tener la empresa y qué tasa de crecimiento, ¿no? Decisiones de inversión. ¿Por qué decisiones de inversión?
Si yo quiero una tasa de crecimiento, quizá necesito invertir en equipos o necesito más disponible, más dinero. Entonces, eso va en relación, esta pregunta, a la decisión de inversión. Otra pregunta que nos hacemos, pues, dentro de estas decisiones es qué clases de activos se debe adquirir para la empresa, ¿no? Entonces, hay que optar, pues, ¿no? De acuerdo a una planificación, ver, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a adquirir? ¿Qué activo vamos a adquirir? ¿Equipos? Eh, ¿Intangibles? ¿Vamos a tener que incrementar nuestros inventarios? ¿No? Entonces, esto está ligado, pues, a la decisión de inversión que yo pueda tomar. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Cuál debe ser la composición de los pasivos? O sea, de los pasivos, en este caso del financiamiento, ¿no? La decisión de financiamiento. Lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Si nosotros por un lado, queremos ver dentro de esa estructura financiera o estructura de financiamiento, ¿no? Si nosotros vemos si tenemos obligaciones que son mayores a un 50% dentro de nuestra estructura en relación a los recursos propios, ¿no? Digamos que yo tengo 70% financiado con recursos de terceros y un 30% con recursos propios. Pues, ¿estaremos de acuerdo con eso? ¿Estaremos decidiendo bien manejarlo con esa estructura? ¿No? Porque prácticamente lo que me evidenciaría ahí es que la empresa pues estaría comprometida prácticamente, ¿no? Con acreedores o con terceros, ¿no? Más que con los recursos que han hecho o han aportado los socios inicialmente, ¿no? Entonces, ahí la importancia, ¿no? De hacernos estas preguntas y poder decidir, ¿no? Punto de partida, hacernos estas preguntas para poder tomar estas decisiones, ¿no? Dentro de las más generales, ¿no? Y tenemos que manejar una premisa, ¿no? Una premisa, una frase muy en claro, ¿no? Que esa rentabilidad de los activos, ¿no? O sea, esa rentabilidad que me va a generar la inversión, ustedes han visto que se encuentra relacionado con el costo de los pasivos, ¿no? ¿Por qué? Ya lo hemos visto en los objetivos específicos, ¿no? Por un lado, yo trato de minimizar esos costos, ¿no? Esos costos de mi estructura de financiamiento. Y por otro lado, trato de maximizar esa rentabilidad que podamos ver reflejada, pues, ¿no? Con el buen manejo, el buen uso, ¿no? De los recursos que tenemos invertidos. Y hablando propiamente de las decisiones de inversión, dentro de la empresa, ya hemos hablado que se refiere, pues, a la rentabilidad económica, ¿no? O sea, lo que es el activo, ¿no? Y por una parte, nosotros habíamos visto que teníamos pues un corto plazo, ¿no? Decisiones de inversión a un corto plazo y decisiones de inversión a largo plazo. Pero cuando yo tomo decisiones de inversión a corto plazo, pues las tomo con una finalidad o un carácter táctico, ¿no? Y si yo voy a tomar decisiones de inversión a largo plazo, pues lo haré con un carácter estratégico, ¿no? Porque vamos a gestionar, por ejemplo, adquisición de equipos, quizás, ¿no? Para poder, porque tenemos la visión, ¿no? Tenemos esa visión de querer crecer. O sea, querer crecer, ¿no? En el mercado, ganar mayor participación de mercado, y por lo tanto, pues, estoy direccionando, ¿no? De una manera estratégica a un largo plazo con la adquisición de estos equipos, por ejemplo, ¿no? Y un carácter táctico ya tiene que ver con mi día a día, ¿no? Es a corto plazo, que es lo que habíamos conversado hace un momento. Las decisiones de inversión, para las decisiones de inversión, nosotros tenemos que primero tener ciertos criterios, ¿no? De evaluación y selección, ¿no? Eh, para poder determinar la alternativa, eh, la mejor alternativa.
¿no? Entonces, nosotros dentro de este ejemplo que tenemos aquí, pues podemos ver, ¿no?, que dentro de una inversión inicial tratamos de tener estos flujos, ¿no? Estos flujos. Entonces, podemos ver que esta inversión que estamos haciendo, vamos a utilizar ciertos criterios, ¿no?, para poder determinar si es viable esta inversión, ¿no? Para poder recuperarlo en estos 4 meses, ¿no? La idea es recuperar esta inversión en estos 4 meses, ¿no? Entonces vamos a tener que tomar ahí, ya en el caso práctico lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué criterios tenemos que tomar en cuenta para poder nosotros ver si este proyecto, esta decisión de haber invertido va a ser viable, ¿no? O sea, si va a ser viable o no, ¿no? Porque vamos a tomar en cuenta pues los desembolsos iniciales que se hacen por esta inversión y la explotación, ¿no?, que está referida pues ya al día a día, ¿no?, y con los flujos que se puedan generar tanto por los ingresos y los desembolsos o ingresos que se hayan hecho, ¿no? Entonces ya eso lo vamos a ver con otros criterios, ¿sí? Por otro lado, teníamos las decisiones de financiamiento, ¿no? Las decisiones de financiamiento, las cuales, ¿no?, se complementan con las decisiones de inversión, ¿no? Ya habíamos comentado que esto tiene que ver con los pasivos, las obligaciones, ¿no? Con el pasivo y el patrimonio, ¿no?, que tiene la empresa, ¿no? Y más que nada es decir, ¿cómo se vincula, ¿no?, el financiamiento con la inversión? Pues simplemente es la aplicación, ¿no? Me financio para yo poder invertir, ¿sí? Entonces, siempre tenemos ese origen, ¿no? El financiamiento y estamos aplicándolo a una inversión. Y habíamos dicho que teníamos dentro de estas decisiones de financiamiento, ¿no? Dentro del financiamiento teníamos los recursos propios, ¿no?, y los recursos de terceros que están pues relacionados con aquellos aportes de las personas, ¿no?, ajenas a la propiedad de la empresa, ¿no? Y se tiene pues un plazo de vencimiento del cual tenemos que devolver ese dinero, sea un corto o un largo plazo. Y hemos conversado también de lo que son los recursos propios, ¿no?, que corresponderán pues a aquellas aportaciones que realizan los socios, los accionistas, para que posteriormente ese beneficio que no se distribuye inicialmente, pues ya decidan, ¿no?, se tomen las decisiones de dividendos, ¿no? Voy a repartir dividendos porque nos ha ido muy bien este año, hemos producido tanto, ¿no? Y así como tengo esa rentabilidad económica que se ha generado, pues veamos si se distribuyen o no los dividendos, ¿no? ¿Qué es lo que esperan los socios, los accionistas? Bueno, dentro de la estructura pues de financiamiento, ¿no?, tenemos que tener algo muy en claro, ¿no? El manejo de esa estructura. Y ese manejo se refiere pues a esa proporción que había comentado, ¿no? La proporción entre esos recursos ajenos y esos recursos propios, ¿no? O sea, ¿cuánto de pasivo yo voy a tener? Un 70% y patrimonio 30%. Uy, me va a originar problemas en la empresa, ¿no? Va a originar problemas en la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa se encontraría pues comprometida, ¿no?, con terceros, ¿no? Porque me estoy financiando más de terceros que los mismos dueños, ¿no? Que está representado por la parte del patrimonio o recursos propios, ¿no? Patrimonio neto o financiamiento de recursos propios y pasivo o financiamiento con recursos de terceros. ¿Sí? Entonces, estos vienen a ser pues el origen de los fondos, ¿no? Este origen de los fondos, de los cuales hablábamos, ¿no? Y finalmente pues van a ser aplicados, ¿no? Aplicados o en qué vamos a emplear los fondos representados por el activo, ¿no? La idea es, me financio, ¿no?, a un costo de financiamiento representado por las tasas de interés, ¿no? Para poder nosotros generar la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad con el
manejo eficiente, pues, de los recursos que tengo como activo, ¿sí? Eso con respecto a la explicación de la estructura financiera. Pero también es importante que dentro de esta estructura de financiamiento, ¿no? Nosotros también tengamos en cuenta que se deben establecer políticas de dividendos, ¿no? ¿Por qué? Porque esos beneficios, ¿no? Vamos a ver si esos beneficios que nosotros hemos logrado se van a distribuir, ¿no? Y esto tiene que ver, ¿no? Al tener mucho cuidado, ¿no? Si bien es cierto, las utilidades hacen que el patrimonio de la empresa pues incremente y por lo tanto el financiamiento de los recursos propios también crezca, ¿no? Pero si nosotros optamos dentro de esa política de dividendos, por ejemplo, que todos los años se tenga que repartir estos dividendos, entonces vamos a tener ahí un inconveniente. ¿Por qué? Porque mis recursos propios se van a disminuir, ¿no? Van a ser pequeños en comparación a mis recursos de terceros, ¿no? Financiamiento de recursos de terceros. Por lo tanto, hay que tener esa política de dividendos pues bien definida para evitar que esta estructura financiera también no comprometa a la empresa con acreedores, ¿no? Con terceros, ¿no? Los cuales finalmente por un mal manejo de decisiones, ¿no? puedan terminar tomando la empresa, ¿no? Simplemente por esas acreencias que tienen y por las malas decisiones que se pudieron haber tomado en algún momento. Bueno, aquí vamos a ver la relación que hay entre la rentabilidad representada por la inversión y el costo de capital. No hablamos, costo de capital es el costo del financiamiento de recursos propios y recursos de terceros, ¿sí? Bueno, aquí nosotros tenemos, ¿no? Que si nosotros, vamos a partir de aquí, si nosotros aumentamos esas tasas de interés, ese costo de financiamiento, costo de capital, pues, ¿qué va a pasar? Que la rentabilidad también del activo, pues, es inferior, ¿no? Es inferior. Simplemente esto va a hacer que esta rentabilidad económica, pues, del activo, pues, sea inferior al costo de capital, ¿no? Entonces, esto por consecuencia va a disminuir pues la autofinanciación. ¿Por qué va a disminuir la autofinanciación? Porque si yo genero una menor rentabilidad a mis socios, que son mi fuente de recursos propios, pues definitivamente no estoy contribuyendo a que esa estructura financiera por la parte de mi patrimonio, de mi patrimonio, pues incremente, ¿no? Entonces ahí viene un problema. Si también hay una rentabilidad inferior, ¿no? Entonces también se reduce o puede ser que no se cobren dividendos, ¿no? Si no genero esos recursos, esos activos, ¿no? En los que se han invertido no generan esa rentabilidad, pues definitivamente me va a traer una menor utilidad y por lo tanto que no se paguen dividendos, ¿no? O que se vayan a eliminar o reducir. Y por otro lado, pues va a aumentar el endeudamiento, ¿no? Y el endeudamiento, pues lo vemos reflejado, pues en estas tasas de interés que puedan ser altas, ¿no? En el caso, pues, de la disminución de la autofinanciación y la reducción de eliminar los dividendos, pues nosotros vamos a, vamos a decir pues que esto disminuye la rentabilidad de los accionistas, ¿no? Lo que se estaba comentando, ¿no? Que el patrimonio, pues ese patrimonio neto va a ser menor, ¿no? Va a disminuir entonces esa rentabilidad de los accionistas, ¿no? O lo que llamamos pues un resultado acumulado, ¿no? Por otra parte, si aumenta el endeudamiento, pues van a aumentar esos costos de financiación ajena, ¿no? Esas tasas de interés, ¿no? ¿A qué punto yo voy a decidir trabajar con un banco o trabajar con otra entidad financiera o trabajar con el endeudamiento, perdón, con el financiamiento que me puedan otorgar mis proveedores?
O me financio mis proveedores, o me financio del banco, me financio de la SUNAT dejándole de pagar, ¿no? Entonces hay que evaluar eso, ¿no? Y también si aumenta el endeudamiento, pues va a aumentar el riesgo financiero de la empresa. Y habíamos dicho que el riesgo financiero de la empresa está relacionado pues a esa capacidad de poder asumir esos compromisos, esas obligaciones que tenemos, ¿no? Y esto da como resultado pues a que la empresa pues no resulte tan atractiva para alguien que desea invertir, ¿no? Si no hay un buen manejo dentro de estas decisiones que podamos tomar, eh, vamos a terminar pues proyectando hacia inversores, ¿no? Posibles personas o empresas que estén interesadas, ¿no? En invertir en ella, pues no sea atractivo, como estamos diciendo, ¿no? Entonces no hay una imagen, no hay una buena imagen, ¿no? de la empresa o la dirección de la empresa, ¿sí? Bueno, vamos a ver un caso práctico en lo que es decisiones de inversión, ¿no? Vamos a leerlo y luego vamos a pasar al Excel, ¿sí? A ver, la empresa textil SAC quiere incursionar en un nuevo plan de expansión de una línea de productos como novedad en el mercado. Para ello cuenta con dos alternativas, ¿no? Tiene dos alternativas para poder decidir en cómo va a invertir, ¿no? En el primer caso, tiene que comprar una maquinaria, ¿no? Una maquinaria de $18,500 que le va a generar pues estos flujos, ¿no? De $11,000, 7,000, 3,000 y 6,000 durante 4 años, respectivamente. Y en el segundo caso, ¿no? Se tiene que comprar una maquinaria, ¿no? De $35,000 y esto le va a generar durante 4 años, ¿no? $13,000 de una manera constante. Lo que esperamos como rendimiento, ¿no? Rendimiento, rentabilidad, esta inversión esperamos por lo menos que nos rinda un 15%, ¿no? Esa es la tasa de lo que estamos esperando. Entonces, vamos a ver cuál de las dos opciones es la que nos conviene, ¿no? A ver, vamos al caso práctico. Listo. Entonces, nosotros estábamos hablando de que teníamos, ¿no? Una inversión, ¿no? Una inversión, la primera la vamos a denominar F, ¿no? A la primera, y a la segunda le vamos a denominar S, ¿ya? Primero nos dicen que esa tasa de rendimiento que estamos esperando es de 15%, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a emplear un concepto de lo que es el valor de dinero en el tiempo. ¿Por qué el valor de dinero en el tiempo? Porque si nosotros tenemos un horizonte de 4 años para esta inversión que estamos pensando realizar, entonces nos dicen que nuestra inversión es de 18,500 para el primer caso, ¿sí? Vamos a explicar la fórmula. 18,500. Eso es lo que nos dice que nos va a costar la maquinaria. Y los flujos que se van a generar en el primer, segundo, tercer y cuarto año es de 11,000, 7,000, 3,000 y 6,000. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, lo que nosotros vamos a realizar en este caso, en primer lugar, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a sacar esto de aquí y vamos a resolverlo. Primero, por la parte de la segunda alternativa, tenemos que esta maquinaria, ¿no? Vamos a adquirir una maquinaria de 35,000 y me van a generar flujos de $13,000 en los próximos 4 años. Pero nosotros tenemos que emplear, pues, esta fórmula, ¿no? Que es el valor presente a valor futuro. ¿Por qué? Si bien es cierto, nosotros para poder
tomar esa decisión el día de hoy, entonces tengo que traer estos valores, ¿no? Estos valores, estos importes, estos flujos, ¿no? Los tengo que traer al día de hoy, o sea, al día de la inversión, en este punto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, esos 11,000 dólares es lo que me vale al final del año uno, no es lo que me vale ahorita, hoy día. Estos 7,000 es lo que me vale en el año 2, y estos 3,000 en el año 3 y esto en el año 4. Pero yo quiero saber cuánto me vale hoy día. Bueno, por lo tanto, entonces nosotros lo que vamos a hacer, esta es la fórmula que empleamos y lo vamos a simplificar utilizando, bueno, ahora que el Excel nos ayuda con esto, nosotros lo que vamos a hacer es traer este valor de 11,000, ¿no? Estos 11,000 los voy a traer al punto cero, ¿sí? Voy a decir que esos 11,000 va a ser igual al valor actual, ¿no? Valor actual. Y nos habían dado la tasa, ¿no? Nos habían dado la tasa. ¿Qué es lo que estoy esperando esa tasa? Es de 15%, ¿no? Vamos a referenciar. El número de periodo. ¿En qué periodo es? ¿De qué año es esto? Del año 1, ¿no? Y en este caso, decimos que el valor, ¿cuál es el valor? ¿Cuánto me vale eso en el año 1? 11,000, ¿no? Eso es lo que me vale. ¿Pago? Porque no hay ningún pago. Acá no estamos viendo el tema del pago. No hay pagos acá. Acá estamos haciendo que esos 11,000 me representan, ¿no? En el año 1 este valor, pero yo lo voy a traer al año, lo voy a traer al año 0, al tiempo de esta inversión. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es, voy a colocarlo con negativo, ¿ya? Voy a colocarlo con negativo, aquí para que salga el importe positivo, ¿ya? Listo, 9,565. Entonces, de la misma manera yo voy a trabajar, ¿no? Voy a trabajar estos flujos y voy a decir, ya, lo del año 2, con la fórmula del valor actual, voy a actualizar, ¿no? Esos 7,000 voy a hacer lo mismo, ¿no? La tasa, ¿no? Estoy esperando que me rinda, ¿no? El rendimiento, que es de 15%. ¿Cuál es el periodo? ¿No? Es del año 2, ¿no? El valor futuro, en este caso, ¿cuánto es? En el año 2, ¿cuánto me vale esto? 7,000, ¿no? Vamos a ponerle negativo, ¿no? Para que lo ponga positivo el cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es al final? 5,293. De la misma manera, vamos a trabajar este tercer flujo, ¿no? Del tercer año, ¿no? Colocamos la tasa, el periodo, que es del tercer año, no hay pagos, y vamos a colocar el monto, ¿no? Estoy esperando. 1972, ¿sí? Y de la misma forma para nuestro año 4, ¿no? Es nuestra primera alternativa, la tasa, el número de periodo, porque es del cuarto año, y lo voy a traer eso al año 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Eso lo que quiere decir es que 20,261, lo del año 1, 2, 3 y 4, ¿no? Estos valores a mí me valen en el año 0. Este es su valor en el año 0 o el día, la fecha donde estoy realizando mi inversión. Ahora, si yo quiero calcular el valor neto, ¿no? El valor neto para poder tomar esta decisión, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es primero restarle acá la inversión, ¿no? ¿Cuánto era? 18,500. Entonces, estos 20,261 representan estos flujos en el año 0, en el momento de la inversión. Ahora sí, como ya están en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo tiempo, entonces ahora
yo procedo a restar mi inversión, ¿no? Entonces, yo tengo un flujo neto, ¿no? Un valor actual neto. ¿Por qué actual? Porque todos los he llevado al año, al año cero. ¿Cuánto tengo? 1761, ¿sí? Pero esto de aquí, pues, si nosotros vemos, no resulta suficiente para poder tomar una decisión. Tenemos que utilizar otra herramienta que se denomina la tasa interna de retorno. Y la tasa interna de retorno no es más que el punto, ¿no? El punto donde mi flujo neto va a ser cero, ¿no? Si yo estoy esperando dentro de mi rendimiento recibir solo el 15%, ¿no? Vamos a ver cómo me sale la tasa interna de retorno. Entonces, para eso yo voy a utilizar mi herramienta que es TIR, ¿no? Y voy a colocar los valores. ¿Qué valores voy a colocar? Pues voy a colocar los valores de estos flujos, ¿no? Entonces, esto ya los va a actualizar, ¿no? Va a actualizar todos estos valores y ya me lo va a expresar en una tasa. Entonces, esto me resulta, por ejemplo, 21%. Y dirán, profesor, la alternativa, ¿no?, de la empresa F va. Pero un momento, todavía no hemos terminado de evaluar. Ok, está bien. Es mayor a lo que yo estoy esperando recibir, ¿no? Pero ahora vamos a hacer lo mismo para la alternativa de S, ¿no? Entonces vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo aquí, el valor actual neto, ¿no? ¿Cuánto es? La tasa, 15%, el número de periodos 1, y aquí, ¿cuánto es mi flujo? 13, ¿no? Para ese año. ¿Cuánto será? 11.304. Ah, profesor, como son iguales, estos flujos es 11.304 para cada uno. Mentira. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el valor actual neto, porque estos 13.000 también están en el año 2, ¿no? ¿Cómo hacemos? La tasa, el número de periodo, ¿no? Y también llevar este flujo, ¿no? ¿Cuánto me representa? 9.830. Está más lejos, ¿no? 2 años. Ese flujo de los 2 años, ¿no? No es lo mismo, ¿no?, que un flujo, ¿no?, por la misma cantidad en el primer año, ¿no? Ustedes evidenciando eso, ¿no? Valor actual para este año, para este flujo de este tercer año, la tasa la tenemos aquí, el número de periodo, tenemos en este caso el flujo de este tercer año, y vemos que es 8.548, ¿sí? Y en nuestro cuarto año realizamos la misma fórmula. Vamos a colocarlo igual, lo pueden colocar más al inicio también, si eso es indiferente. Valor actual, la tasa, el número de periodos, que es 4, menos, vamos a poner menos, ¿no?, 13.000, y eso me representa 7.433. Entonces ya calculé, por ejemplo, estos flujos, ¿no?, del año 1, 2, 3, 4, me representan en el año 0 37.115, pero yo no necesito esto, yo lo que necesito es el valor actual neto. ¿Neto por qué? Neto de la inversión, menos 35.000, ¿no? Entonces, aquí nosotros solamente hemos sumado para ver, ¿no?, cuánto me representan estos flujos actualizados en el año de la inversión. Y aquí mi valor o mi flujo neto, pues es de 2.115, ¿no? Ah, es mayor. Bueno, así como hemos hallado el valor actual neto o el valor presente neto, BPN, ¿no?, también vamos a hallar la TIR, ¿no? Igual, de la misma manera, le ponemos TIR, es igual a qué flujos, a los que tengo, ¿no?, en estos años, ¿no? Ahí ya la TIR, con esta fórmula, se encarga ya de actualizar todos los valores, ¿no?, y expresármelo en una tasa, incluyendo la inversión, ¿ok? Entonces, le damos y vemos que es, ¿cuánto? 18%, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, ¿no?, las dos alternativas superan las expectativas de lo que estamos nosotros requiriendo como rendimiento, ¿no? Entonces, podría decidir en este caso, por S o por F, porque las dos cumplen
Primero porque me van a traer flujos, ¿no? Esos flujos son mayores a lo que estoy esperando. Y por otro punto, ese retorno de la inversión es mayor a lo que yo estoy requiriendo. Por lo tanto, lo que yo voy a decidir finalmente aquí es que, pues la mayor, ¿no? ¿Cuál tomaría yo? Podría tomar la que me trae pues una tasa interna de retorno mayor, ¿no? De 21%, ¿no? F, pero profesor, aquí me sale que es 1761, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Tenemos que evaluar, ok, son crecimientos constantes y aquí la decisión va a pasar porque quieres tú tener estos flujos con este mismo crecimiento o decides tener un flujo, ¿no? Un flujo que prácticamente viene, ¿no? De menos a más y se va recuperando. Entonces la decisión va a pasar, en mi opinión, en mi opinión, yo optaría por tener un rendimiento constante dentro de los 4 años, ¿no? Yo optaría en este caso por la alternativa S. ¿Por qué? Porque estos flujos, ¿no? Que nosotros estamos viendo aquí, pues si bien es cierto, es mayor pues a un rendimiento constante, pero esa tasa interna de retorno puede ser menor. ¿Por qué? Porque estoy realizando una mayor inversión, ¿no? No solamente me voy a tomar en cuenta estas dos herramientas como el valor actual neto, ¿no? Y la tasa interna de retorno, sino que tengo que tomar en cuenta de que, ok, estoy superando la expectativa de mi rendimiento requerido y a la vez también estoy realizando una mayor inversión, ¿no? Al realizar una mayor inversión, entonces estoy esperando de que haya mayor proyección, ¿no? Mayor rentabilidad. Entonces, con esto nosotros hemos visto, ¿no? Un caso de lo que es la decisión de inversión, ¿no? Así que ahora nosotros vamos a pasar, vamos a pasar a las preguntas, ¿no? Con respecto a lo que hemos desarrollado el día de hoy, ¿no? A ver si tenemos alguna pregunta. A ver si tenemos alguna pregunta. A ver, estimados asistentes. A ver, entre los presentes. Hay que siempre considerar, pues, estos puntos que se han mencionado para poder tomar las decisiones o de inversión o de financiamiento, ¿sí? Entonces vamos a ver si tenemos alguna pregunta, ¿no? Justamente para poder dar respuesta. Bueno, no tenemos ninguna pregunta, así que si nosotros no tenemos preguntas hasta el momento, pues pueden realizar sus consultas a través a través del correo, WhatsApp, o también a través de las redes sociales Facebook, Instagram o LinkedIn. ¿Sí? Conmigo será hasta el día sábado que tenemos que realizar nuestra próxima unidad. ¿Sí? Buenas tardes con todos.